Muy buenas noches, amados hermanos, amigos que están entre nosotros, muy buenas noches. Quiero decirle de que no es por una casualidad que usted está en este lugar. Dios detuvo las aguas esta noche porque quiere darle de las aguas de salvación que es Cristo Jesús. No es por una casualidad, porque el Espíritu Santo, desde el momento que usted decidió venir a este lugar, es porque Jesucristo quiere tener un encuentro con usted. Y era necesario detener las aguas para que usted pueda alcanzar la salvación a través de Jesucristo. Hay un mensaje de amor, hay un versículo de amor. La Biblia nos habla de amor, porque Dios es amor. Dios es el mensaje de amor manifestado a través de su Hijo Jesucristo. Vayamos a Romanos capítulo 5 y el versículo 8. Romanos capítulo 5, versículo 8, y dice así la Escritura: Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Quiere el Señor que esta noche este versículo leído pueda agregar ricas y abundantes bendiciones, porque su vida está en juego esta noche, donde usted decida pasar la eternidad. ¿Ha pensado usted dónde va a pasar la eternidad? ¿Ha hecho un alto para pensar minuciosamente dónde quiere usted pasar la eternidad? Esta noche el Señor quiere tener ese encuentro con usted para que usted pueda tomar una sabia decisión. Una sabia decisión, porque el versículo que hemos leído dice: Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué mayor expresión de amor? Que Dios sepa la condición suya, cómo se encuentra, la condición de pecador, pero que aún así Él quiere recibirle con los brazos abiertos, que de tal manera que envió a su Hijo para que viniera a este mundo a pagar el precio de su pecado. ¿Sabe qué es el pecado? Hacer lo malo. El pecado es hacer las cosas que Dios aborrece. Y hay un pecado muy sencillo, que casi en todos los mensajes de predicación lo pongo por ejemplo. ¿Cuántas veces mintió este día? Una, dos, tres, cuatro veces. Usted puede decir cuántas veces mintió. Y si usted le pone una vez que mintió o que miente al día, en 30 días que tiene el mes son 30 veces que usted ha faltado y ha desobedecido a Dios. Y si es en un año, 365 días. Pero con una mentira que usted haya dado este día, quiero decirle que Dios le va a juzgar. Dios le va a juzgar, ¿sabe por qué? Porque uno de sus mandamientos dice: no mentirás. Y usted lo ha hecho. Pero ¿sabe por qué lo hizo? Porque el pecado vino al mundo por un hombre. Y por el pecado vino la muerte. Y la muerte ha pasado a todos por cuanto todos hemos pecado. Esa es la condición del hombre sin Cristo. El futuro que les espera a los hombres sin Cristo, a las personas sin Cristo, es el infierno. La gente no quiere oír de la palabra infierno. La gente no quiere, rechaza eso. Pero el evangelio de Jesucristo es que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Palabra fiel y digna, dice Timoteo, primera de Timoteo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy uno de ellos.
Y usted también. Pero la diferencia entre usted y yo es que yo reconocí mi condición de pecador. Ahora, el pecado ha hecho la separación. El pecado es mentir. El pecado es robar. El pecado es saquear miradas maliciosas con mirar a pecado. El pecado es robar. Y el pecado es todo aquello que a Dios no le agrada. Y el pecado vino, le decía, por un hombre, por Adán, nuestro padre. Nuestros padres pecaron en el huerto. Y por el pecado vino la muerte. Y la muerte ha venido a todos por cuanto todos hemos pecado. Sabe que Dios, lo único que le dijo a Adán para disciplinar, platicando con él, le dijo que él tenía la autoridad de lo que se encontraba en el huerto, pero del fruto del bien y el mal no comeréis, porque el día que lo hagáis, ciertamente moriréis. Y sabe cómo Satanás, el diablo, el enemigo de nosotros, los engañó. Y cuando miraron que habían sido tomados en engaño, se escondieron. Adán se escondió y Dios con su misericordia lo buscó. Y lo buscó a este matrimonio, a esta pareja. Y le dijo a Adán como cabeza, ¿dónde estás tú? Adán, ¿dónde estás tú? Y si Dios le preguntara a usted esta noche, ¿dónde estás tú? ¿Qué contestación le daría a Dios a usted? Si está en pecado, Dios lo sabe. Pero a Dios le agrada que confesemos nuestros pecados, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera Juan capítulo 1, versículo 9. Pero esta pareja, como desobedeció a Dios, ese pecado lo trajimos por herencia. Y por el pecado ha venido la muerte, por cuanto usted y yo hemos pecado. 1 más 1 es igual a 2. El resultado nuestro es que hemos pecado. Traemos esa herencia. Adán nos formó como una generación caída en pecado, separado de Dios. Así se encuentra usted. Pero la buena noticia es, dice la segunda parte, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por usted y murió por mí. Qué hermosa gracia. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sabe que en cierta ocasión un empleado en Alemania, trabajador de dar vías al tren, su hijo estaba gozando de vacaciones de la escuela y lo llevó al trabajo donde él daba línea libre para los trenes? Y se acercaba un tren lleno de pasajeros extranjeros que iban camino a München o Múnich. Y quiero decirle que el niño en un descuido se quedó trabado en la línea. De tal manera que el padre trató por sacarlo y no pudo sacarlo. El niño estaba trabado y solo tenía libre el pecho y el cuerpecito estaba trabado. Y el padre sabía que venía ese tren lleno de pasajeros y que estaba su hijo ahí. ¿Sabe qué hizo? Tomó la decisión de entregar a su hijo para que el tren pudiera pasar. Y cuando el tren pitó, le dio la vía libre, corrió la línea destrozando y matando a su hijo, para que el tren lleno de pasajeros pudiera cruzar. Y cuando el tren pasó, los pasajeros que estaban allí le dijeron adiós y saludaron al hombre que estaba dando el switch. Y su hijo estaba destrozado.
lo había sacrificado. Prefirió que muriera su hijo y no que muriera la multitud. Bueno, Dios envió a su hijo nacido de mujer a salvar a los pecadores. Dios mandó a Jesucristo para que fuese su sustituto y mi sustituto, para poder llevar a cabo una obra redentora en la humanidad. Dios le ama a usted, como dice la Escritura, pero lo que Dios aborrece, porque es eterno y es santo y es puro, no como la gente dice 3 veces santo, no. Jesucristo y Dios son eternamente santos. Y esta noche lo ha visto a usted en su estado de necesidad de una salvación. Y quiere salvarlo. Quiere darle a usted vida eterna. Pero hay un problema. Dice la Escritura que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. ¿Sabe que Jesucristo vino no para morir como un mártir, no para que lo imiten todos los viernes de la Semana Santa que le llamamos? No. Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Usted y yo teníamos el mismo camino. Caminaba perdido yo en mis delitos y mis pecados. Pero en cierta ocasión yo oí y leí que el Señor me decía en Isaías 1:18, venid luego y entremos a cuenta. Y cuando leí ese versículo me dio temor. Si esta noche el Señor le dijera a usted, tener que morir mañana, venid luego y entremos a cuenta, ¿qué iba a hacer usted? Bueno, yo tomé la mejor decisión. Y no me arrepiento del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que oye y cree. ¿Sabe qué hice? Pedí perdón a Dios. Perdóname, soy un pecador. Y yo recibo a tu Hijo Jesucristo como el Salvador de mi alma. Y quiero decirle que donde yo trabajaba, el barco se estaba hundiendo y el agua me daba la cintura. El barco iba de pique, porque llevábamos chatarra para Corea. Y ahí recibí a Jesucristo. Mayo 8-9 de 1980. Y quiero decirle que Dios está alargando los días, porque Él no quiere de que ningún alma se pierda. Está hablando de usted. Mas todas procedan al arrepentimiento. Y como Él es un Dios de amor, lleno de misericordia, envió a Jesucristo nacido de mujer y anunció a aquel ángel que estaban los pastores cuidando las ovejas que iban a ser sacrificadas. Hoy les trajo la buena noticia. Es la misma noticia buena que les doy esta noche a ustedes, los pecadores que no se han arrepentido. Hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y sabe que las huestes celestiales subieron cantando cánticos de alabanza, hosana, y cánticos de alabanza, aleluya. Había nacido el que vendría a ocupar mi lugar y su lugar en la cruz. Dios estaba cobrando en él mi pecado y su pecado. Al que no hizo pecado, Dios lo hizo pecado para que a través de ese sacrificio fuésemos justificados. Justificar quiere decir no encontrar cosa digna para ser condenado. Dice Romanos
Capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En esta hora, sin Cristo, usted está enemistado con Dios. Dice la Escritura que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. En otras palabras, el futuro suyo sin Cristo le espera el infierno. Y el infierno es real, que no ha sido creado para usted, sino para Satanás y todos los que le aborrecen. Jesucristo vino para darle una mano de amistad a usted, para poder ocupar un lugar, usted, en el reino de Dios que se aproxima. ¿Ha pensado usted dónde va a pasar la eternidad? Yo temblé, yo tuve miedo cuando el tratado que me dieron dijo: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este es el infierno. Alguien me preguntó a mí que dónde estaba el infierno, que todo el tiempo yo mencionaba el infierno. ¿Y sabe dónde se encuentra el infierno? Al final de una vida sin Cristo. Al final de una vida sin Cristo, ahí se encuentra el infierno. Y si Dios es santo, eternamente santo, ¿cómo puede entrar usted contaminado? ¿Se acuerda que el pecado es como el COVID, que teníamos que vestirnos, taparnos y hacer todas esas cosas que todavía se hacen en ciertos lugares? Así es el pecado. El pecado es como la lepra que va cubriendo el cuerpo y lo vuelve insensible. El pecado está atormentando a la humanidad. El pecado tiene esclavizada a la humanidad. Usted sabe que el pecado ha llegado al extremo, que entre padres y hijos se están matando. Usted ha visto cómo está el furor en esta tierra, que nadie acepta nada sino solo con balas o con muerte. ¿Sabe por qué? Porque Satanás tiene sus días contados y él sabe que muy pronto Dios va a tratar severamente con él y con todos sus adoradores. Pero también la buena noticia es que Jesucristo vino al mundo para dar su vida y pagar el precio del rescate de su alma. Por eso es que dice el versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, o sea que no podíamos levantar la mirada, no podíamos salvarnos nosotros mismos, a su tiempo murió por los impíos, esto quiere decir por los incrédulos. A su debido tiempo vino a morir por usted y por mí. Qué hermosa gracia la de Dios. Más alta que los cielos, más profunda que la mar. Y Él no quiere que usted se pierda. Él quiere salvarle. Usted esta noche va a tomar una decisión. Aquel hombre, Pilato, estuvo cara a cara con el dador de la vida y pidió a que a lavarse las manos, porque según él se estaba siendo inocente de lo que iba a ocurrir. ¿Y sabe qué hicieron? Coronaron de espinas a mi Señor y le dieron a puñetazos a mi Señor. Lo azotaron y su cuerpo desfigurado y su cara desfigurada tomó la cruz de mi salvación y caminó por las polvorientas calles de Jerusalén y fue sacado de Jerusalén. Y ahí fue clavado de sus manos y sus pies. Ahí fue presentado delante de la multitud. Y ahí se mofaban de él y le decían a otro: salvó, sálvate, sálvame a mí también. Y quiero decirle que aún Dios quitó la mirada de Jesucristo su Hijo. ¿Sabe por qué? Porque me estaba viendo a mí, un vil pecador, que en 1980 tuve que levantar la mirada
al que había muerto en la cruz, a Jesucristo. Y quiero decirle que Dios apartó la mirada de su Hijo, del Hijo de su amor, porque le estaba mirando a usted, que este día iba a estar en este lugar y que Él no quiere de que usted se pierda, sino que venga y proceda al arrepentimiento. Y algo más, el Señor dijo: consumado es. Ya no hay que hacer nada para alcanzar la salvación. Ya estaba dada la salvación para la humanidad. Y sabe que a un soldado, para estar seguro que Jesucristo había muerto, le incrustó una lanza en su costado, derramando su sangre preciosa. Y Dios dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Y la sangre de Jesucristo está vigente para lavar sus pecados esta noche. Y esa tumba está vacía, porque Jesucristo resucitó y ahora se encuentra coronado en la diestra del Padre, coronado de honra y de gloria. Y Él es el centro esta noche de nuestra reunión y que quiere salvarte a ti, un vil pecador. ¿Qué decisión vas a tomar? La obra fue hecha, una obra perfecta, una obra de amor. ¿Has pensado tú dónde vas a pasar la eternidad? Quiere el Señor que esta noche tú puedas arrepentirte de tus pecados, para que de la presencia de Dios vengan tiempos de refrigerio. Dice la Escritura que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en este lugar que se arrepientan. Palabra de ordenanza de Dios, que habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Sabe por qué? Porque Dios no va a tener por inocente al culpable. Esta noche Jesucristo está como un abogado intercediendo por ti. El Espíritu Santo quiere salvarte. Pero el día de mañana, el día postrero, Jesucristo ya no va a ser tu abogado, va a ser un juez. Pero te va a juzgar con justicia, en que siendo aún pecadores, Él murió por nosotros, ocupando nuestro lugar. ¿Alguna persona ha entendido el mensaje de salvación? Venga Jesucristo. Él espera con los brazos abiertos. Dice la Escritura: venid luego y entremos a cuenta. Y esta es tu noche. La noche en que Dios ha detenido esta agua en el puerto, porque quiere tener un encuentro contigo. Esta palabra que tú has oído esta noche te va a servir a ti para juzgarte en el día postrero. ¿Alguna persona quiere venir al Señor? Le invitamos que venga. Los tiempos están acortándose. Noé anunciaba que venía un diluvio y nadie quería entrar al arca. Y el diluvio vino y después todos querían abordar el arca, pero ya la puerta se había cerrado. Y la puerta es Jesucristo. Yo soy el camino, dice el Señor, y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Esta es tu noche. Yo tomé esa decisión cuando el barco se estaba hundiendo y el agua me daba en la cintura. Y no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Y tú? Ven a Cristo. Él quiere salvarte. Quiere el Señor que estas palabras te resuenen esta noche, en tu corazón puedan bajar y que pueda haber un nuevo amanecer el día sábado mañana. Si no, puede ser que sea demasiado tarde para ti. Que el Señor bendiga en tu corazón este mensaje de salvación. Amén. Amén.